Saludos, bienvenidos. Nuevamente nos encontramos aquí en en el canal Vital Equilibra y seguimos dando pautas sobre fundamentos básicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender cómo se produce esa elevación de conciencia o aumento de inteligencia intrapersonal. Todos esos, esas bases fundamentales son en las que nosotros centramos nuestros programas para, para crear ese desarrollo y ese entrenamiento continuo y favorecer la ayuda a cualquier persona que esté buscando ese equilibrio entre lo que es su cuerpo físico, su cuerpo energético y su cuerpo emocional. Hoy nos vamos a centrar, como veis aquí, dentro de todos los campos, ¿no?, que vamos a ir tratando en los diferentes vídeos, pues principalmente en todo lo que son las distorsiones cognitivas. Bien, vamos a intentar ver en principio qué significa ese término de distorsión cognitiva. Las distorsiones cognitivas, como bien veis ahí, lo que influyen es en el modo en el que nosotros interpretamos la realidad. Al ser distorsiones, son interpretaciones erróneas y desadaptativas, perdón, que sufrimos a la hora de procesar la información de los acontecimientos que nos rodean. Son en muchos casos el origen de los problemas que no se encuentran, ¿vale?, en la situación externa, sino que se producen por la interpretación y la respuesta interna que nosotros estamos dando sobre ellos. Sabemos pues, que muchas de nuestras decisiones en el día a día, en función de las cosas que nos pasan, pues surgen porque los sentimientos que hemos generado están distorsionados y, y- y- y esa distorsión viene acarreada por errores a la hora de pensar o interpretar respecto a una situación. Caer en esa problemática favorece pues lo que es la distracción, la pérdida de energía y nos hace alejarnos de los objetivos que tenemos marcados de forma eficaz en nuestro camino y en nuestro proceso. Las distorsiones cognitivas eh, se pueden entender desde distintas categorías o de distintos modos, ¿no? Y bueno, lo que vamos a intentar es hoy un poco revisarlas, ¿no?, porque eso nos va a permitir hacernos más conscientes de esos errores a la hora de pensar y ver cuáles de ellos cometemos con mayor frecuencia y se repiten en el tiempo. Por lo tanto, vamos a intentar visualizarlos para corregir ese pensamiento que causa esa distorsión y el sentimiento generado por todo ese proceso respecto a la influencia que tiene en las decisiones que vamos a ir tomando. Lo primero que tenemos que aprender a distinguir es entre emoción y sentimiento. Entonces, como veis en el cuadro, la emoción está vinculada a lo que es el instinto y un instinto pues está vinculado pues al género animal, quiere decir, los animales y nosotros tenemos emociones, ¿vale?, pero simplemente están y funcionan por instinto animal. Conforme esa emoción pasa a una interpretación mental, como vemos en la flecha, pasa a todo lo que son los procesos mentales de interpretación en función de todo lo que tenemos en nuestro subconsciente aprendido o heredado, aparece un segundo paso. Y es que a través de ese proceso mental se va a crear y se va a transformar esa emoción en un sentimiento. Ese sentimiento que ya ha tenido un proceso mental, sí es propio y exclusivo del ser humano. Entonces vamos a intentar descifrar cuál es, por ejemplo, la intensidad de las emociones que sentimos. Pues aquí partimos desde el grado más avanzado de una emoción, luego lo que sería el grado intermedio y luego lo que sería el grado un poco
menos intenso. También os dejo aquí otro cuadro en el que se ve la transformación de lo que son las emociones básicas y cómo con la interpretación mental pueden ir creando un abanico de transformación a sentimientos que ya han pasado por un proceso mental. Por ejemplo, tú sientes disgusto, es una sensación básica, una emoción básica en una circunstancia y eres capaz en el proceso mental de crear una serie de sentimientos por unas informaciones que tú le has asociado a esa emoción de base. Bueno, también os lo dejo ahí para que lo podáis revisar y reconocer en muchos casos de dónde parte la sensación que tengo inicial y a dónde deriva, en algunos casos, pues por esos procesamientos o formas o patrones que tengo de interpretar la realidad. Os pongo también ejemplos, por ejemplo, de cuáles son las mayores afectaciones o las que están más expandidas y por qué se producen. Os dejo, por ejemplo, la de la ansiedad, que es, la ansiedad es una sensación y un sentimiento autogenerado y que al ser autogenerado lo mismo que aparece, podemos hacer que desaparezca. Y se produce principalmente por el intento de controlar elementos y cosas que no dependen de nosotros y normalmente se produce hacia el control o ansiedad hacia lo que es el futuro y ansiedad hacia las opiniones que otros puedan tener de nosotros. Se dan a través de formas de control que intentamos, ¿no? Y lo que requieren es soltar la lucha de ese control que queremos tener sobre los procesos y aceptar que hay una variabilidad externa que está ajena y que realmente tiene que ser aceptada y tomarla con tranquilidad y serenidad, porque en esta vida hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar. Hacerlo así pues eso nos hace pues, mucho más eficaces, nos permite dedicar la energía exclusivamente a nuestras acciones y tener un mayor nivel de dominio, de control y de serenidad, no forzado. Otra de las grandes afectaciones es la vergüenza, ese concepto del éxito o el fracaso, ¿no? Que aparece muchas veces porque hacemos cosas que nos pesan y que nos suelen provocar un relativo sentimiento de culpa o remordimiento. Otras veces se originan porque nos damos cuenta que sentimos o somos diferentes a otros, ¿no? Eh, También muchas veces está acarreado al grado o al autoconcepto que tenemos respecto a la valía de nuestros actos, de lo que hacemos, eh, a la hora de, por ejemplo, de intentar hacer cosas del modo en el que nosotros las concebimos, ¿no? Que en muchos casos sentimos vergüenza, ¿no? A la hora de enfrentarnos a ello ante los demás. Por ejemplo, hay personas que como está normalizado una cosa que a lo mejor no es positiva, por ejemplo, un mal hábito, el hecho de, por ejemplo, cuidarnos, dedicarnos a nuestra salud, etcétera, etcétera, dentro de lo que es ese concepto social, pues nos hace en muchos casos sentirnos raros, ¿no? Y tener un poco de vergüenza o de cuidado o de protección a la hora de manifestar algunas cosas que nos acompañan a nosotros mismos. Bueno, pues para superarnos respecto a esa vergüenza, pues nosotros tenemos que considerar que nuestras acciones tienen que estar guiadas por ciertas virtudes, por el buen hacer, por buenos principios y no siempre por los principios, por los convencimientos o por las normas sociales y garantizarnos que nuestro posicionamiento es el adecuado y estamos en el lugar donde tendríamos que estar. Bien.
Otra, por ejemplo, pues es la ira. Hay que intentar buscar otro modo de interpretar, ¿no? En muchos casos son emociones irracionales, ¿no? Que nos nublan y, y en la mayoría de los casos están desproporcionadas y nos hacen sentir unos niveles de sufrimiento muy elevados. Pensamos siempre que la culpa, ¿no? O el hecho de que nos ocurra, ¿no? Está causado por otra persona sin darnos cuenta que somos nosotros mismos los generadores de esa ira, ¿no? Que la ira es propia y es muy dañina. Y tenemos que entender que los procesos de lucha negativa, ¿no? Esos enfados, es difícil que en la mayoría de los conflictos eso produzca procesos de mejora adecuados. Pues bueno, en general ahí tenéis la información un poco pues, para reconocerla y canalizar un poco lo que son estas emociones, ¿no? Actuando, ¿no? Desapegándonos de esa emoción, de esa sensación que tenemos, en muchos casos tan desmesurada, ¿no? Y tan vehemente, examinarnos, pararnos, examinar la realidad de forma más objetiva y ver un poco pues la relación entre el daño que produce esa vehemencia o esa ira con respecto al propio evento que está aconteciendo y verle la magnitud a la relación entre los acontecimientos. El remordimiento, que también suele aparecer principalmente pues, porque vivimos en muchos acontecimientos o circunstancias o eventos pasados, al igual que la ansiedad, pues requiere que decidamos que ese miedo asociado a algún sufrimiento, pues deje de pasarnos factura, ¿no? Y ceder esa culpa, ceder el perdón y favorecer el hecho de no vivir nada más que en el momento presente sin centrarnos constantemente en momentos pasados y aceptando las circunstancias y las herramientas que nos hicieron responder de un modo determinado en esos momentos. El pasado simplemente ayuda, como hemos dicho en otras ocasiones y en otro de nuestros vídeos, a obtener lecciones para que a la hora de vivir en el presente tengamos la capacidad de resolver de un modo distinto y tener respuestas más evolucionadas, más positivas y más enriquecedoras. Eh, no, bueno, en general, pues todo lo que está relacionado con ello ya lo he comentado. Otro de los grandes que nos invaden en muchos casos es la tristeza. La tristeza no siempre es una sensación, ¿no? Un sentimiento malo, ¿no? Sino es una respuesta automática que a veces no podemos evitar, pero que sí podemos aprender a moldear respecto a reflexionar sobre la utilidad de ese sufrimiento en momentos determinados, darnos cuenta de cuáles son los elementos que lo causan y, y no intentar no llegar a que nos influya en un grado mucho más elevado para cronificarse respecto a sensaciones mantenidas en el tiempo. Vamos a intentar, cuando aparece algo así, pues nos indican que lo primero y lo principal es crear agradecimiento a todo lo que tuvimos, a lo que disfrutamos, a nuestras perspectivas y a todo lo que nos permita ver lo positivo para un poco compensar o equilibrar esa sensación puntual que podemos tener en momentos determinados. Vamos a intentar, pues, por tanto, apreciar y dar valor y conciencia eh, a todo lo positivo para intentar darle menor importancia a, a esos acontecimientos puntuales en los cuales a veces nos hundimos en ellos y les damos demasiada dimensión. Visto un poco todo lo que es ese concepto entre emoción y sentimiento, pues vamos a intentar en ese proceso mental que nos hace pasar de uno al otro, en esos procesos mentales, las diferentes formas de distorsión cognitiva que hacen que se creen esos sentimientos
de baja vibración o de vibraciones densas, de energías densas que no nos ayudan personalmente, de forma integrativa, al ser humano. Las formas de distorsión cognitiva, descifrarlas, ¿no? Pues nos va a permitir desarrollar ese potencial para aumentar la claridad respecto a los procesos internos, nos va a permitir reducir la reactividad y evitar lo que es la autoagresión respecto a las reacciones que habitualmente solemos tener y las respuestas que tenemos automatizadas. En primer lugar, el primero que vamos a analizar es el de razonamiento emocional. Razonamiento emocional significa que asumimos nuestras emociones como un reflejo fiel de lo que es la realidad. O sea, no pensamos que la realidad tiene otras interpretaciones, solo y exclusivamente el modo en el que nosotros la apreciamos. Esos pensamientos automáticos nos hacen huir de todo o de cualquier cosa que nos produce miedo o ansiedad, pues porque siempre los chequeamos del mismo modo. Eso nos hace crear una actitud evitativa que nos ayuda porque nos reduce el miedo a la hora de evitar que se den esas situaciones. Por ejemplo, una situación de conflicto me hizo sentir mal, etcétera, etcétera. Pues antes de volver a conversar o hablar con otra persona, lo que hago es evitar el conflicto, hacer como que no pasa nada, y entonces de ese modo reduzco el miedo, reduzco la ansiedad de enfrentarme a ese momento, pero es muy limitante porque acarrea muchas cargas internas, es muy limitante porque no nos permite evolucionar ni cambiar la perspectiva de la realidad y afrontarla de forma más positiva. Otra de las distorsiones cognitivas que solemos crear conforme sentimos algún tipo de emoción es magnificar la importancia de las cosas que nos ocurren a nosotros y a nuestros problemas, entendiendo que son mucho más grandes, mucho más intensos y mucho más profundos, y por eso tenemos la justificación de centrarnos en la afectación tan enorme que han creado en nosotros, como si la nuestra fuese de una dimensión totalmente distinta a la que pueda acontecer en cualquiera de las otras personas ante un acontecimiento parecido. Lo que hay en este caso es que asumir el hecho de que nos tenemos que hacer más tolerantes hacia nosotros, ¿vale? Y entender que esas circunstancias no son diferentes de las realidades de otras personas, sino lo que hacemos diferente es el modo en el que nosotros las interpretamos y las vivimos. En tercer lugar, otra de las distorsiones cognitivas es generalizar en exceso, admitir, ¿no? O asumir que un evento determinado es representativo siempre de una realidad. Entonces, siempre que acontece algo parecido, pues siempre decimos, siempre es de este modo cuando pasa esto. Todo el mundo es de esta manera. Nadie se escapa de... Y entonces estamos creando unas perspectivas muy limitantes, generalizando, introduciendo y pensando que independientemente de los condicionantes, de la herramienta y de las circunstancias de cada uno, todos entran dentro de un mismo saco. Y por eso nos hacen caer, como dice ahí, en un sesgo cognitivo del que no podemos salir en función de cada uno de los acontecimientos. Vamos creando como pequeños núcleos de información en los cuales en ese saco entra todo el mundo. El pensamiento blanco y negro, que sería otra de las grandes distorsiones cognitivas, se refiere a la dicotomía de todo o nada. Sí o no, es A o B. O sea, no hay un umbral intermedio y siempre pensamos que las cosas o han sido buenas o han sido malas. O sea, siempre es la cara y la cruz de cualquier situación. Mejorarlo, ¿vale? Sería un poco interpretar poco a poco, cuando tenemos focalizaciones hacia lo negativo, pues mejorar los resultados hacia lo positivo y buscar que hay que aprender a reforzar todo lo que permite
esa perspectiva y esa tendencia, ¿no? Favorecer la tendencia hacia afuera de lo que es ese dualismo. Y bueno, respecto a ese pensamiento blanco y negro es suficiente, solo ir creando esa escala y esos grados desde lo que serían ambos extremos. En quinto lugar, perdón, tenemos lo que se llama el filtro negativo, que es el filtro negativo es marcar continuamente de cada situación o acontecimiento que tenemos enfrente, focalizar hacia todo lo que son los aspectos negativos, sea la situación que sea, impidiendo en este caso crear una retroalimentación hacia nuestro cuerpo y hacia nosotros mismos de elementos positivos que van asociados a cualquier situación siempre que se le dé una lectura un poco más profunda. En sexto lugar, también estaría todo lo que es descalificación de lo positivo, que es agrandar lo malo de cualquier circunstancia y minimizar lo bueno. Esto va muy asociado, pues, por ejemplo, a arquetipos de personas que están todo el día o que quieren mostrar a los demás la autocompasión y el pobre de mí, para de ese modo llamar la atención. Hay que empezar a crear patrones para que poco a poco se sepa contrarrestar ese sesgo negativo que nos domina e ir avanzando e ir focalizando y provocando el hecho de centrarnos y de verbalizar elementos positivos de cualquier situación. Otro de las grandes distorsiones cognitivas es la de adivinar el futuro. Hay personas que tienen la habilidad continua de asumir experiencias que predicen lo que va a acontecer en el futuro, que es decir, dependiendo, o sea, no dan oportunidad a que cuando se inicia una situación, el desencadenante de esa situación pueda ser diferente a los que conoce previamente. Es pensar que sabemos lo que va a ocurrir y creamos un estado mental asociado a ese pensamiento con esa condicionante de resultado final que pensamos. Y por lo tanto, las personas que tienen esta debilidad deberían de crear solo y exclusivamente expectativas positivas y no negativas, que es lo que más las condiciona, o sea, lo que más destaca adivinar el futuro es precisamente intentar crear expectativas negativas. Pero en caso de que una persona viva en este estado de distorsión, adivinando el futuro, por lo menos lo que tiene que buscar es crear que esas expectativas sean lo más positivas posible y verbalizarlas de ese modo. Hay que aprender a disfrutar de los momentos en el ahora, independientemente del resultado que tengan, simplemente por la satisfacción de vivir el momento y la situación en la que estamos, dándole valor y evitar, pues, anticiparnos, pues, a diferentes procesos, porque muchas veces el anticiparnos de un modo determinado a algo a lo que además estamos apostando por objetivo de prioridad, pues nos hace que ese proceso sea mucho más costoso, que entremos en frustración y en muchos casos hasta incluso en el abandono por esa negatividad mantenida. Otra de las grandes distorsiones cognitivas es la lectura del pensamiento. ¿Cuántas personas consideran que tienen intuición como para asumir que saben lo que piensan todas las personas que están a su alrededor? Proyectan en ello miedos por acciones de otros, ignorando, pues, que existen abanicos de posibilidades que pueden acompañar los diferentes comportamientos de las personas. Hay que entender, como hemos dicho, soltar el control y aceptar que no se pueden controlar las opiniones de los demás ni evitar asumir que sabes lo que piensan otros. Quiere decir, tú en ningún caso puedes tener conocimiento de esas cosas o de esos elementos, sobre todo cuando van focalizados hacia lo negativo. En el noveno lugar tenemos dentro de las distorsiones lo que es el etiquetamiento, que es el evaluar a partir de incidentes concretos, que una persona se ha encontrado en una situación determinada y conforme se encuentra en esa situación determinada, yo ya le doy
un calificativo, la etiqueto de una manera, de una forma, y de allí no va a salir independientemente de las diferentes muestras y beneficios y calificativos o valores que tenga esa persona. Y en décimo lugar, otra de las distorsiones cognitivas son los imperativos, que los imperativos son pensamientos rígidos que nos dicen cómo debemos de actuar, cómo debemos de tratar o cómo debemos de funcionar en el mundo. Indican que los objetivos se tienen que conseguir de una forma determinada y, y que todo se tiene que hacer como los demás o el exterior espera, como ellos consideran que tienen que ser los resultados, etcétera. Por lo tanto, en este caso, lo adecuado sería pues, relajar todo lo que son esas reglas autoimpuestas, ¿no? Y aceptar pues, las imperfecciones de uno mismo y las imperfecciones de los demás. O sea, no, aquí entramos un poco al tema de lo que es la relatividad moral, ¿no? Una vez pues tratadas todas estas distorsiones, entendidas lo que son las emociones básicas y cómo los procesamientos mentales crean sentimientos, que son los que esa distorsión mental es la que crea un sentimiento negativo, pues tenemos base, ¿no? Pues para centrarnos a reflexionar y un poco a analizar cómo funcionamos y cómo respondemos ante las realidades y los eventos que nos acontecen en la vida. Por tanto, pues nuestra actuación ante todo esto, ¿no? Y lo que nosotros pretendemos dentro de nuestros programas es crear la posibilidad de modificar los pensamientos de las diferentes situaciones, aumentando lo que es la capacidad de interpretación del ser humano respecto a los pensamientos y emociones, y entendidas en un principio siempre como hipótesis en vez de como hechos reales desde la perspectiva que nosotros tenemos. Entrenarlo nos permite tener un mayor repertorio, tener claridad y se hace buscando la exploración, ¿no? Y todo lo que es el cuestionamiento de nuestras impresiones y nuestro modo de interpretar de choque inicial. Y por lo tanto, pues todo lo que es el diálogo interior con nosotros mismos y ese proceso de inteligencia intrapersonal. Por tanto, unido a lo anterior, el tercer paso, después de ese proceso mental, es detectar, que es lo que se favorece desde los programas de Vital Equilibrio, detectar la emoción que lo ha generado, modificar la respuesta al sentimiento que hemos creado y dar entendimiento a las emociones que sentimos para permitir los cambios o que la intensidad de esa emoción cuando se genera en ocasiones siguientes sea de una intensidad más reducida o incluso no lleguemos a generar dicha emoción tensa o negativa. A modo de conclusión, tenemos que entender respecto a esos procesos mentales distorsionados que descifrarlos nos va a permitir desarrollar ese potencial para aumentar lo que es la claridad de nuestro mundo interior y que nos permite reducir y evitar todo lo que es autoagredirse, reconociendo y dándonos cuenta de nuestras reacciones y de las respuestas automáticas que solemos crear. Bien, pues ya está, llegado hasta aquí nuevamente, pues me despido de todo, espero que la información sirva de ayuda y nos vemos pronto. Y como siempre, pues feliz día.